Antes de convertirse en el hombre que cambiaría para siempre nuestra forma de entender el universo, antes de desafiar a Newton, al tiempo y al espacio, Albert Einstein fue considerado un error del sistema, un niño lento para hablar, un estudiante incapaz de obedecer, un joven al que le dijeron, sin rodeos, que jamás llegaría a nada. La típica historia de éxito suele empezar con el típico niño genio, pero esta historia comienza con el rechazo. Cómo un niño que parecía no encajar en la realidad terminó redefiniéndola literalmente por completo. En el siglo XX, el rostro más reconocible del planeta no fue el de un emperador, ni el de un conquistador. Fue el de un científico con cabello indomable, mirada cansada y una sonrisa irónica. Albert Einstein se convierte en algo más que un físico. Se vuelve un símbolo cultural, el genio absoluto, el hombre que entendió lo que nadie más pudo. Pero los mitos suelen borrar el origen, y el origen de Einstein no es glorioso, ni brillante, ni prometedor. Es incómodo. Detrás de la leyenda hay una historia de silencios largos, miradas de desaprobación y una sensación constante de no pertenecer. Albert Einstein nace en Ulm, dentro del Imperio Alemán, en el año 1879. Es una nación joven, militarizada, obsesionada con el orden, la disciplina y la obediencia. Aquí no se educa para pensar, se educa para seguir instrucciones. Desde sus primeros años, Albert se siente fuera de ritmo. No encaja con la rigidez del entorno, ni con la forma en la que se espera que un niño aprenda, responda y se comporte. Su mente no avanza en fila, avanza en espiral. Albert tarda en hablar, mucho más que otros niños. Cuando finalmente lo hace, repite frases en voz baja, como si necesitara escucharlas varias veces antes de soltarlas al mundo. Para los adultos, eso es una señal de alarma. Para él, es simplemente su manera de procesar la realidad. Mientras otros niños hablan sin pensar, Albert piensa sin hablar. Observa los objetos, los movimientos, los patrones invisibles. No parece distraído, sino que está profundamente concentrado. La escuela no es un refugio, es una jaula. Las clases se basan en repetir, memorizar y obedecer. Einstein no puede ni quiere adaptarse. Cuestiona a los profesores, se aburre con respuestas cerradas, detesta la autoridad que no se explica. Uno de sus maestros lo mira a los ojos y le dice que su presencia daña la disciplina del aula. Otro afirma que nunca llegará a nada importante. Albert no discute, pero esas palabras se quedan grabadas para siempre. Un día, su padre le muestra una brújula, una aguja pequeña que se mueve sin ser tocada. Ese objeto simple provoca una grieta en su mente. Algo invisible está actuando sobre la materia. Hay leyes ocultas que gobiernan el mundo, aunque nadie pueda verlas. Albert no lo sabe aún, pero esa experiencia se convierte en la semilla de toda su vida intelectual. La certeza de que la realidad es más profunda de lo que parece. Con el paso de los años, la sensación se intensifica. Albert no pertenece del todo a la escuela, no pertenece del todo a su país, ni siquiera pertenece a las ideas dominantes de su época. Empieza a desarrollar una desconfianza profunda hacia la autoridad, el nacionalismo y las verdades absolutas. Aquí se forma el Einstein pacifista, el Einstein crítico, el Einstein que jamás se someterá por completo a ninguna bandera. Mientras otros memorizan, Albert imagina. Mientras otros aceptan fórmulas, él pregunta por qué existen. Lee por su cuenta, explora ideas prohibidas para su edad. Empieza a entender que pensar distinto tiene un precio, pero también un poder. Sin darse cuenta, se está alejando del camino tradicional, y ese desvío cambiará la historia. El sistema que lo desprecia aún no lo sabe, pero está creando a su mayor amenaza. Muy pronto, Albert Einstein será expulsado, rechazado y obligado a buscar su lugar fuera de todo esquema. Lejos de las aulas, lejos de la autoridad, lejos de cualquier camino seguro. Y es ahí, en el fracaso, donde empezará a gestarse una de las revoluciones más grandes de la historia humana. Para el sistema educativo alemán, Albert Einstein no es una promesa, es un problema. Un estudiante incómodo que cuestiona, que no memoriza, que no respeta la forma correcta de aprender. Cuando abandona la escuela secundaria, no lo hace como un rebelde triunfante, sino como alguien que ha sido empujado fuera del camino oficial. No hay ceremonia,
No hay reconocimiento, solo una sensación clara. Aquí no hay lugar para él. Lo que parece un fracaso es en realidad su primera liberación. Albert se traslada a Italia con su familia para evitar el servicio militar. El contraste es inmediato. Donde Alemania impone rigidez, Italia ofrece flexibilidad. Donde había disciplina militar, ahora hay conversación, arte y pensamiento abierto. Por primera vez, Albert respira. Camina sin miedo a ser corregido. Piensa sin sentirse observado. Aquí descubre que el mundo no es una sola forma de vivir ni de pensar. Y esa idea se quedará con él para siempre. Pero la libertad también trae incertidumbre. Albert no tiene un camino claro. No tiene títulos prestigiosos. No tiene recomendaciones sólidas. Mientras otros jóvenes siguen rutas definidas, él flota entre posibilidades. Empieza a comprender que pensar diferente no solo incomoda a los demás, también deja a uno solo. Pero esta soledad no lo rompe, sino que lo vuelve más independiente. Albert intenta ingresar al Instituto Politécnico de Zúrich, una de las pocas instituciones que valoran el pensamiento científico moderno. Falla en varias materias generales, vuelve a quedar fuera. Sin embargo, algo cambia. Sus habilidades en matemáticas y física son tan evidentes que los evaluadores dudan. No es incapaz, es diferente. Se le da una segunda oportunidad. Y esta vez Albert entra no para obedecer, sino para destacar. En Zúrich, Albert no se transforma en el alumno ejemplar. Sigue sin asistir a muchas clases, sigue estudiando por su cuenta, sigue desafiando la autoridad académica. Prefiere leer a Maxwell y Boltzmann en soledad que escuchar lecciones rígidas. Confía más en los libros que en los profesores. Aquí se forja una característica clave de su mente: aprender sin pedir permiso. A pesar de su talento, Einstein comete un error crucial. No cultiva relaciones académicas, no busca agradar, no construye alianzas, no protege su futuro profesional. Cuando se gradúa, descubre una verdad brutal. El sistema recuerda a los obedientes y olvida a los brillantes incómodos. Albert Einstein busca empleo académico, envía solicitudes, espera respuestas que nunca llegan. Sus antiguos profesores no lo recomiendan, algunos incluso lo evitan. Para el mundo científico, Albert Einstein es un joven arrogante sin disciplina, un talento sin lugar. Y aquí comienza su verdadera crisis. Sin dinero, sin prestigio y sin respaldo institucional, Albert se enfrenta a una posibilidad aterradora. Tal vez tenían razón, tal vez no está hecho para este mundo. Pero justo cuando todo parece cerrado, aparece una salida inesperada. Un trabajo modesto, sin gloria, sin ciencia teórica, un lugar que nadie imagina como el origen de una revolución. Albert Einstein está a punto de desaparecer del mapa científico, pero el destino no lo empuja hacia un laboratorio, lo empuja hacia una oficina burocrática, un lugar donde revisará inventos ajenos, donde nadie espera genialidad, donde tendrá algo que nunca tuvo antes: tiempo para pensar. Sin saberlo, el mundo acaba de darle el espacio perfecto para cambiarlo todo. El milagro está por comenzar. La historia suele decir que Albert Einstein fue exiliado a una oficina de patentes, pero eso no es del todo cierto. En realidad, Einstein acepta ese trabajo porque no consigue otro, y en su nuevo trabajo no hay cátedra, no hay laboratorio y no hay respaldo académico. En el año 1902, con apenas 23 años, entra a trabajar como examinador técnico de tercera clase en la Oficina Federal de Patentes, en Berna, Suiza. Su trabajo es concreto y exigente. Debe evaluar solicitudes de patentes, máquinas eléctricas, sistemas de sincronización, dispositivos de transmisión. Debe entenderlas, detectar errores, juzgar si funcionan. Einstein pasa sus días pensando en sistemas reales, no en abstracciones puras. Analiza cómo viaja una señal, cómo se mide el tiempo entre dos puntos, cómo se coordinan relojes distantes. Nada de esto es casual. Aquí se forma el tipo de pensamiento que luego aplicará a la física. Otro mito común dice que Einstein trabajaba completamente solo, pero esto tampoco es cierto. Einstein tiene amigos, conversaciones constantes y debates intensos. Forma un pequeño círculo informal de discusión, más tarde conocido como la Academia Olimpia. No es una institución secreta ni un grupo místico. Es un puñado de jóvenes leyendo a Hume, Mach, Poincaré y otros pensadores modernos. Einstein no crea en el vacío. Piensa en diálogo con ideas existentes. En la oficina de patentes, Einstein se enfrenta una y otra vez al mismo problema práctico: ¿cómo sincronizar relojes separados en el espacio? No es una pregunta filosófica abstracta, es un problema industrial y tecnológico real. Los relojerías lo necesitan.
Las telecomunicaciones lo exigen. La modernidad depende de ello. Aquí ocurre algo decisivo. Einstein empieza a sospechar que el tiempo no es una entidad universal, sino una medición dependiente del observador. No es intuición mística, es razonamiento técnico llevado al límite. En el año 1905, mientras sigue trabajando en la oficina de patentes, Einstein publica 4 artículos científicos. No aparecen de la nada, no son milagros, son el resultado de años de reflexión, lectura y discusión. Uno sobre el efecto fotoeléctrico, uno sobre el movimiento browniano, uno sobre la relatividad especial, uno sobre la equivalencia entre masa y energía. No todos tienen el mismo impacto inmediato, algunos serán comprendidos lentamente, otros serán ignorados durante años. La revolución no es instantánea. La relatividad especial no dice que todo es relativo. Eso es un malentendido moderno. Lo que afirma es más preciso y más incómodo. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales, pero las mediciones de tiempo y espacio dependen del estado de movimiento. Einstein no destruye la realidad, la redefine con mayor coherencia interna, y lo hace sin experimentos propios, sí, pero apoyado en experimentos existentes y problemas reales no resueltos. Contrario al mito, Einstein no se vuelve famoso de inmediato. No hay ovaciones, no hay reconocimiento masivo. Algunos físicos importantes ignoran sus artículos, otros los leen con desconfianza. La relatividad no es rechazada violentamente, simplemente es muy difícil de entender. Einstein sigue trabajando en la oficina de patentes. Nada cambia de un día para otro. Lo que sí cambia es algo interno. Einstein ya no duda de su forma de pensar. No sabe aún si el mundo lo aceptará, pero sabe que su razonamiento es sólido. Por primera vez, no necesita permiso. No es un genio iluminado, sino que es un pensador que ha encontrado su método. Durante gran parte de su vida adulta temprana, Albert Einstein no ocupa un lugar estable dentro de la academia. Sus artículos circulan, se discuten y se citan, pero él permanece dentro de los márgenes. No es rechazo frontal, es algo más común y más silencioso: desconfianza. En el año 1909, finalmente obtiene un puesto en la Universidad de Zúrich, no como una celebridad intelectual, sino como alguien que ya no puede ser ignorado. Einstein entra a la academia sin triunfalismo, con cautela, con la conciencia de que ese mundo no perdona fácilmente a quienes no siguieron su camino tradicional. Einstein no se transforma al entrar a la universidad, no adopta rutinas rígidas, no se vuelve protocolario. Sus clases son irregulares, improvisa, se desvía del temario. Algunos estudiantes se sienten inspirados, otros desconcertados. Aquí se hace evidente una tensión central. Einstein es valioso por su pensamiento, pero incómodo por su forma de existir dentro de la institución. En el año 1913, Albert Einstein recibe una oferta concreta y muy específica desde Berlín. No es una invitación simbólica, es una estrategia científica. La Academia Prusiana de Ciencias, una de las instituciones más influyentes del mundo, quiere atraer a las mentes más prometedoras de la física teórica. Alemania busca consolidarse como el centro intelectual de la ciencia moderna, no solo en tecnología, sino en teoría fundamental. A Einstein le ofrecen algo poco común: un puesto sin carga docente obligatoria, un salario estable y libertad casi total para investigar. No se le pide que forme estudiantes, no se le exige lealtad ideológica, se le pide que piense. Einstein acepta por una razón central: tiempo y condiciones para resolver el problema que lo obsesiona desde hace años: la gravedad. No vuelve a Alemania por patriotismo, vuelve porque Berlín le ofrece lo que ninguna otra ciudad le puede darle en ese momento: infraestructura científica, matemáticos de primer nivel y espacio intelectual. Pero la decisión tiene un costo. El clima político se vuelve cada vez más tenso, el nacionalismo crece, la guerra se aproxima. Einstein entra al corazón del poder científico europeo, justo cuando ese corazón comienza a latir al ritmo del conflicto. La relatividad especial había resuelto un problema concreto: cómo se comportan el tiempo y el espacio cuando los cuerpos se mueven a velocidad constante, pero dejaba fuera algo esencial: la gravedad. Einstein no busca una revolución estética, busca consistencia. Si la relatividad era correcta, entonces la gravedad no podía seguir describiéndose como una fuerza instantánea, como lo hacía la física newtoniana. Tenía que integrarse al nuevo marco. Entre 1913 y 1915, Einstein se enfrenta al desafío más exigente de su carrera.
No domina completamente las matemáticas necesarias. Depende de la colaboración de colegas como Marcel Grossman para navegar la geometría diferencial. Comete errores, publica versiones incompletas, se corrige en público. Este periodo no está marcado por el brillo, sino por la persistencia. En el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Europa entra en una fractura profunda. Las universidades se alinean con los estados. Los científicos firman manifiestos nacionalistas. La razón se subordina a la bandera. Einstein se niega a participar en ese consenso, no por rebeldía pública, sino por convicción personal. Permanece en Berlín, aislado socialmente, concentrado en su trabajo mientras el país se militariza. No es un gesto heroico, es una decisión que lo deja solo. La guerra no interrumpe su trabajo, sino que lo vuelve más silencioso. En el año 1915, después de múltiples intentos fallidos, Einstein presenta la formulación completa de la relatividad general. No hay celebración, no hay discurso triunfal. Einstein entiende que una teoría no se valida por elegancia, sino por su capacidad de describir la realidad. La relatividad general explica la gravedad como curvatura del espacio-tiempo causada por la materia y la energía. Es una propuesta radical, pero cuidadosamente construida. Ahora queda el paso más difícil: esperar. Einstein no puede probar su teoría por sí mismo, no tiene observatorio, no diseña experimentos. La confirmación llega desde afuera. En el año 1919, durante un eclipse solar, una expedición liderada por Arthur Eddington mide la desviación de la luz de estrellas al pasar cerca del Sol. Los resultados apoyan las predicciones de la relatividad general, con incertidumbres, con debate, pero de manera suficiente para llamar la atención mundial. Einstein no dirige el experimento, no lo controla, pero lo acepta con cautela. La comunidad científica reacciona con interés y discusión. La prensa reacciona con simplificación. Los titulares hablan de una revolución inmediata, de una derrota de Newton, de un genio incomprendido. Einstein no controla esa narrativa, no la busca. De pronto su nombre circula fuera de los laboratorios, su imagen se convierte en símbolo, no porque el público entienda la relatividad, sino porque el mundo necesita rostros para representar cambios complejos. Aquí termina una etapa. Albert Einstein ya no es solo un científico, es una figura pública, con todo lo que eso implica. Albert Einstein ha logrado algo real, una teoría coherente, discutida y parcialmente confirmada, pero el precio comienza a hacerse visible. La fama no distingue entre precisión y exageración, y el mundo que ahora lo escucha, pronto comenzará a usarlo. Tras el eclipse de 1919, Albert Einstein se vuelve famoso en todo el mundo, pero no por las razones que suele contarse. El público no entiende la relatividad general, ni siquiera muchos científicos la dominan por completo. La fama nace de otra cosa, del contexto de posguerra, de la necesidad de símbolos nuevos y de una narrativa atractiva para la prensa. Un científico alemán, pacifista, cuestionando una teoría británica venerada. Eso vende titulares. Einstein no controla ese proceso, no lo diseña, lo atraviesa. La resistencia a la relatividad no es solo ignorancia, tiene razones concretas. Primero, es matemáticamente compleja. Segundo, rompe con intuiciones físicas aprendidas durante siglos. Tercero, exige aceptar que el tiempo y el espacio no son absolutos. Muchos físicos formados en la tradición clásica no están preparados ni interesados en reaprender desde cero. La ciencia también tiene inercia, y la relatividad la desafía. En Alemania y otros países europeos, la crítica científica empieza a mezclarse con ideología. Einstein es judío, extranjero, pacifista. Para ciertos sectores nacionalistas, su teoría se convierte en un blanco conveniente. Surgen campañas que no buscan refutar ecuaciones, sino desacreditar personas. Se organizan conferencias contra Einstein, no para debatir ciencia, sino para defender una idea de identidad cultural. Einstein entiende algo clave: la ciencia nunca está completamente aislada de la política. Durante años, Einstein es candidato al Premio Nobel, y durante años no lo recibe. No es una conspiración, es prudencia institucional. La relatividad general, aunque influyente, aún no tiene confirmaciones experimentales múltiples y directas.
El Comité Nobel prefiere resultados comprobables. Este retraso molesta a la prensa, pero no sorprende a la comunidad científica. Einstein lo entiende. Nunca reclama públicamente el premio. En el año 1921, Albert Einstein recibe el Premio Nobel de Física. El comunicado es preciso, casi frío. Pero el artículo no menciona la relatividad, sino que menciona el efecto fotoeléctrico. Para entender por qué, hay que explicar qué es realmente ese efecto. A comienzos del siglo XX, la física clásica no podía explicar por qué ciertos metales, al ser iluminados, expulsaban electrones. La intuición decía que más luz significaba más energía, pero los experimentos mostraban algo extraño. La energía de los electrones dependía del tipo de luz, no de su intensidad. En el año 1905, Einstein propone una explicación clara y verificable. La luz no se comporta solo como una onda continua, sino como paquetes discretos de energía, más tarde llamados fotones. Cada fotón tiene una energía específica. Si no alcanza un umbral mínimo, no importa cuánta luz haya, el electrón no sale. Esta idea no es filosófica, es medible, es reproducible, y con el tiempo se confirma en laboratorios de todo el mundo. Para el Comité Nobel, esto es crucial. Un resultado experimental sólido, con consecuencias prácticas inmediatas y una base clara para la física cuántica emergente. El Nobel no evita a Einstein, elige el terreno más seguro para reconocerlo. No es un desaire, es una decisión institucional. El reconocimiento público trae algo que Einstein no había calculado del todo: pérdida de control. A partir de este punto, su nombre deja de pertenecerle solo a él. Sus artículos científicos son citados junto a caricaturas. Sus posiciones personales son simplificadas en titulares. No se le pide que explique teorías, se le exige que represente posturas. Grupos pacifistas lo usan como bandera, grupos nacionalistas lo señalan como traidor cultural, y ciertos sectores antisemitas mezclan ambas cosas. Einstein entiende entonces una diferencia clave: la fama científica no protege de la exposición política. Aquí aparece una tensión nueva en su vida: seguir siendo físico en un mundo que quiere convertirlo en emblema. No huye, pero empieza a reducir apariciones, a medir palabras y a aceptar que su prestigio ya tiene un costo real. Visto en retrospectiva, parece obvio que Albert Einstein debía abandonar Alemania cuanto antes, pero en su presente, la decisión no es tan clara. A comienzos de la década de 1920, la Alemania aún vive bajo la República de Weimar. El antisemitismo existe, pero no es política de Estado. Las universidades siguen funcionando. La ciencia, al menos en apariencia, mantiene su carácter internacional. Einstein evalúa la situación con criterios racionales, no emocionales. Tiene una posición académica sólida en Berlín. Dirige el Instituto Kaiser Wilhelm de Física Teórica. Cree, equivocadamente, que el prestigio científico ofrece un margen de protección. Y sobre todo, confía en que los sectores radicales no dominarán el poder. Esta confianza no nace de ingenuidad, sino de una lectura común entre intelectuales de la época: la idea de que Alemania, tras la derrota en la guerra, buscará estabilidad, y no radicalización. Einstein tiene razones personales para quedarse. Su trabajo depende de redes europeas. Su vida intelectual está ahí. Mudarse no es solo cambiar de país, es abandonar un ecosistema científico entero. Aquí está el error central. Einstein analiza el problema como científico, pero el problema ya no es científico. La política no sigue modelos racionales, y el antisemitismo no necesita argumentos para avanzar. Einstein empieza a sentir la presión, pero aún cree que hay tiempo. A finales de la década de 1920, las advertencias dejan de ser abstractas. La crisis económica golpea a Alemania con fuerza. El desempleo crece. La frustración social se transforma en búsqueda de culpables. Los discursos radicales, antes marginales, empiezan a ocupar espacios centrales. El antisemitismo ya no aparece solo en panfletos, sino en mítines, periódicos y parlamentos regionales. Einstein entiende una diferencia clave: la hostilidad deja de ser cultural y empieza a volverse institucional. Su nombre aparece cada vez más en ataques públicos, no por sus ecuaciones, sino por lo que representa para ciertos sectores: cosmopolitismo, internacionalismo y pacifismo.
Al mismo tiempo, colegas cercanos comienzan a marcharse, no por paranoia, sino por cálculo. Einstein entiende entonces que su prestigio ya no actúa como escudo, sino como foco de atención. El dilema se vuelve concreto: quedarse esperando que el clima mejore o aceptar que el punto de no retorno se acerca. La ciencia ya no es el centro de la decisión. La supervivencia intelectual y personal empieza a pesar más. Albert Einstein ya no enfrenta solo el juicio de la comunidad científica, enfrenta un entorno que empieza a decidir quién pertenece y quién no. El error no fue no huir antes, el error fue creer que la razón siempre llega a tiempo. En el próximo episodio, la decisión será inevitable, y el exilio dejará de ser una opción para convertirse en necesidad. En enero de 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania. El nombramiento no ocurre en secreto ni por la fuerza, es totalmente legal, aprobado por las instituciones de la República de Weimar. En ese momento, Albert Einstein no se encuentra en Alemania, está en el extranjero, participando en actividades académicas, como ha hecho durante años. Pocos días después del nombramiento, el nuevo gobierno comienza a aplicar medidas concretas. Funcionarios judíos son apartados de cargos públicos, la autonomía universitaria se reduce y se autoriza la vigilancia ideológica dentro de instituciones científicas. Estas decisiones no son aún masivas, pero sí claras. Einstein recibe información directa de colegas en Berlín. No son rumores, son hechos verdaderos. Le comunican que su casa ha sido registrada, que su nombre aparece en listas de intelectuales hostiles al nuevo régimen, que grupos nacionalistas piden públicamente su expulsión de la Academia Alemana. Aquí no hay duda ni dramatización. Einstein entiende algo preciso. Si regresa, quedará bajo la jurisdicción de un Estado que ya no distingue entre crítica política e identidad personal. No espera a que la situación empeore, no intenta negociar, no publica manifiestos, simplemente toma una decisión práctica: no volver a Alemania. En marzo de ese mismo año, formaliza la ruptura. Renuncia a su ciudadanía alemana y a todos sus cargos oficiales. No es un acto heroico, es una retirada forzada por las circunstancias. Einstein no abandona Alemania porque deje de creer en la ciencia alemana. La abandona porque el Estado deja de protegerlo como ciudadano. Ese es el punto exacto de quiebre. Tras su decisión de no regresar a Alemania en 1933, Albert Einstein se enfrenta a un cambio brutal en su vida cotidiana y profesional. Pierde acceso a su cargo en el Instituto Kaiser Wilhelm de Física Teórica y deja atrás su laboratorio, su biblioteca personal y décadas de trabajo acumulado. No se trata de una pérdida simbólica, son herramientas, contactos y materiales esenciales para investigar. Sus colegas comienzan a dispersarse, algunos emigran a otros países europeos, otros aceptan posiciones en Estados Unidos o Inglaterra. Las colaboraciones de toda una vida se ven interrumpidas. El gobierno nazi comienza a perseguir activamente a científicos judíos. Sus propiedades en Alemania quedan vulnerables. Recibe informes de confiscaciones y amenazas indirectas a su familia y amistades cercanas. A nivel personal, el exilio genera aislamiento. Einstein se encuentra en un país extranjero, sin familiaridad cultural completa, sin la red de apoyo cotidiana y con incertidumbre sobre su futuro profesional. No hay protección estatal, no hay garantías y la estabilidad que conocía desaparece de golpe. La decisión, tomada por seguridad, produce un choque tangible. La vida de Einstein se convierte en una serie de adaptaciones forzadas. No hay heroísmo, solo supervivencia y la necesidad de reconstruir su espacio intelectual desde cero. Tras dejar Alemania, Albert Einstein recibe ofertas de varios países europeos, pero su elección no se basa en simpatías políticas ni en ideales abstractos, es estratégica y práctica. Estados Unidos ofrecía recursos que ningún país europeo podía garantizar en ese momento. Instituciones en crecimiento, laboratorios bien equipados, acceso a estudiantes y colegas motivados, y relativa estabilidad política frente al caos europeo. El Instituto de Estudios Avanzados en Princeton le ofrece un cargo permanente. No requiere docencia regular, no impone supervisión estricta sobre su investigación. Le garantiza tiempo y espacio intelectual. Einstein acepta, no como acto patriótico, ni por amor al país, sino porque allí puede continuar investigando sin interferencias políticas y sin riesgo inmediato de persecución. El traslado no es sencillo, requiere logística, adaptación cultural y reorganización de toda su vida científica y personal, pero asegura continuidad en su trabajo, algo que Europa ya no podía ofrecer. Elegir Estados Unidos tampoco lo protege de todo.
El país tiene tensiones internas, racismo y desigualdades, y la comunidad científica aún no está completamente consolidada, pero es la mejor opción disponible. Al llegar a Estados Unidos, Albert Einstein no encuentra un mundo idílico. Es un científico reconocido, sí, pero también un refugiado intelectual. Princeton le ofrece libertad y recursos, pero no comunidad inmediata. El país es culturalmente distinto. La academia funciona de otra manera. Los colegas tienen estilos distintos, y la vida social es distinta a Berlín o Zúrich. Einstein observa más que lo que participa. Sus opiniones políticas, su acento alemán, su pasado europeo y su fama internacional lo sitúan en un lugar de respeto, pero también de cierta distancia. La vida cotidiana exige adaptación, aprender a moverse en un sistema académico nuevo, comprender leyes locales y aceptar que no todos los colegas europeos están disponibles para colaborar. A nivel personal, enfrenta la separación. Familia y amigos permanecen en Europa bajo amenaza, y su vida sentimental y familiar se reorganiza en un entorno desconocido. Aún así, mantiene disciplina en su trabajo. Escribe, investiga, mantiene correspondencia con colegas internacionales y contribuye a debates científicos, siempre con la conciencia de que su libertad intelectual depende de su prudencia. No idealiza a Estados Unidos, no se convierte en figura pública más allá de la academia, pero encuentra un espacio donde continuar su investigación y reconstruir su vida profesional. En agosto de 1939, Albert Einstein firma una carta dirigida al presidente Franklin Roosevelt. Contrario a lo que muchos creen, Einstein no propuso la bomba atómica ni diseñó el proyecto Manhattan. Su rol fue limitado y puntual: prestar su prestigio para alertar sobre una posibilidad real. El contexto histórico era crítico. Físicos europeos que habían escapado del nazismo, como Leo Szilard, estaban preocupados por la investigación en fisión nuclear. Temían que Alemania nazi desarrollara armas basadas en esta tecnología antes que otros países. Einstein acepta firmar la carta porque su nombre tiene peso internacional. Su firma garantiza que la advertencia sea tomada en serio por el gobierno estadounidense. La carta es concreta. Advierte sobre el potencial militar de la fisión nuclear. Sugiere que Estados Unidos investigue seriamente y señala que la prioridad es la prevención de un desbalance estratégico, no la creación inmediata de un arma. Einstein actúa con cautela. No propone soluciones ni métodos, solo alerta sobre un riesgo real. Su participación demuestra un punto esencial. La relación entre ciencia y política puede ser indirecta, pero significativa, y un científico puede influir sin controlar los resultados. Es fundamental aclararlo. Albert Einstein no participó en la construcción de la bomba atómica. El gobierno estadounidense no le concedió autorización de seguridad para trabajar directamente en proyectos militares. Su fama y su pasado como pacifista y ciudadano europeo lo situaban fuera del círculo de confianza del proyecto. Einstein nunca diseñó fórmulas ni dirigió experimentos con fines bélicos. Su rol se limitó a la advertencia inicial sobre el potencial militar de la fisión nuclear mediante la carta a Roosevelt. Esto desmonta un mito muy extendido. No era el creador de la bomba. Era un científico reconocido, cuya firma ayudó a iniciar una discusión estratégica. Nada más. Aún así, Einstein se sintió moralmente responsable de las consecuencias. Tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, criticó el uso militar de la energía nuclear y abogó por el control internacional de la investigación atómica. No buscaba heroísmo, buscaba limitar daños donde podía influir. Tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, Albert Einstein enfrenta un dilema moral concreto. No se acusa de haber creado la bomba, pero sí reflexiona sobre el efecto indirecto de su carta a Roosevelt. Sabe que su advertencia contribuyó a la percepción de urgencia que impulsó la investigación estadounidense. Einstein no busca protagonismo, no se declara culpable del desarrollo militar, pero sí reconoce que la ciencia tiene consecuencias políticas que pueden exceder el control del científico. A partir de este momento, se convierte en un crítico del uso indiscriminado de la energía nuclear. Promueve el control internacional de la investigación atómica y la cooperación científica global, tratando de evitar que el conocimiento se use exclusivamente como instrumento de poder. Su conflicto moral no es un acto dramático, sino la aceptación de los límites de la influencia científica. Puede advertir, puede aconsejar, pero no puede decidir cómo los gobiernos actúan. Einstein se mantiene firme en su posición pacifista y racional, aunque comprende que el mundo político rara vez actúa de manera lineal o predecible. En sus últimos años, Albert Einstein comprende una lección que surgió de su experiencia directa con el poder. La ciencia no es neutral cuando interactúa con decisiones políticas. El conocimiento puede abrir oportunidades, pero también amplifica riesgos.
Advertencias y descubrimientos científicos no aseguran decisiones prudentes por parte de gobiernos. Einstein dedica su tiempo a promover el control internacional de la energía nuclear, la cooperación científica entre naciones y la educación. Su objetivo no es imponer soluciones, sino reducir daños y ofrecer criterios racionales. Nunca abandona la investigación, pero entiende que su influencia tiene límites. La fama, el prestigio y la ciencia no sustituyen la prudencia ni la responsabilidad política. Así, su legado no se mide solo en teorías revolucionarias, sino en la conciencia de que el conocimiento tiene un peso ético que el científico no puede ignorar. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein entra en una etapa distinta de su vida científica. Ya no es el joven que rompe paradigmas, tampoco el exiliado que huye para sobrevivir. Es un físico consagrado, con más de 6 décadas de trabajo detrás, consciente de que sus mayores contribuciones ya han sido hechas. Durante estos años finales, Einstein se concentra en un objetivo específico: la búsqueda de una teoría unificada que conecte la gravedad con el electromagnetismo. No es un capricho tardío, es la continuación lógica de una pregunta que lo acompaña desde hace décadas. ¿Pueden las fuerzas fundamentales de la naturaleza explicarse dentro de un solo marco coherente? El problema es que la física ha cambiado. Mientras Einstein busca unificación matemática, la nueva generación avanza por otro camino: la mecánica cuántica, probabilística y experimental. Einstein no la rechaza por ignorancia, la conoce bien, pero no está de acuerdo con su interpretación dominante. Aquí surge una tensión real, no un mito. Einstein no se opone a la cuántica como ciencia, sino a la idea de que el azar sea el fundamento último de la realidad. No es una pelea personal, es un desacuerdo filosófico profundo sobre cómo debe entenderse la naturaleza. Y por primera vez en su carrera, Einstein empieza a quedarse solo. La relación de Albert Einstein con la mecánica cuántica suele ser mal interpretada. No fue un rechazo visceral, ni una negación de sus resultados. Einstein contribuyó de forma decisiva a su desarrollo temprano, pero nunca aceptó del todo su interpretación dominante. El punto de conflicto no era experimental. Los experimentos confirmaban la teoría. Einstein lo sabía. El desacuerdo era conceptual. La interpretación más aceptada sostenía que, en el nivel más fundamental, la naturaleza se comporta de forma probabilística y que ciertos fenómenos no tienen valores definidos hasta ser medidos. Einstein consideraba esa idea incompleta. No decía que la cuántica fuera falsa, decía que no estaba terminada. Para él, una teoría física debía describir una realidad objetiva, independiente del acto de observación. El azar, pensaba, no podía ser el último principio. Este desacuerdo se expresa en debates concretos con otros físicos, especialmente con Niels Bohr, no como enfrentamientos personales, sino como discusiones rigurosas sobre los fundamentos de la teoría. Einstein formula paradojas y experimentos mentales, no para desacreditar la cuántica, sino para mostrar que algo faltaba en su formulación. Con el tiempo, la comunidad científica adopta mayoritariamente la interpretación cuántica estándar. Einstein queda en minoría, no por terquedad, sino por coherencia con su visión filosófica de la ciencia. En el año 1935, Albert Einstein publica, junto a Boris Podolsky y Nathan Rosen, un artículo que pasará a la historia como el paradigma EPR. No es un ataque a la mecánica cuántica, es una prueba de estrés conceptual. El planteamiento es preciso. Si la mecánica cuántica es completa, entonces debe describir la realidad sin ambigüedades. Pero si permite correlaciones instantáneas entre partículas separadas, algo no encaja con la idea clásica de causalidad. Einstein no habla de misterio ni de magia, habla de completitud. El argumento EPR muestra que según la interpretación cuántica estándar, dos partículas que interactuaron en el pasado pueden quedar correlacionadas de tal forma que medir una parece afectar instantáneamente a la otra, incluso si están separadas por grandes distancias. Para Einstein, esto no prueba que la cuántica sea falsa, prueba que está incompleta. Propone una alternativa. Quizá existen variables ocultas, propiedades no descritas por la teoría actual, que explicarían esas correlaciones sin violar la causalidad. La frase que se le atribuye, acción fantasmal a distancia, no es un recurso poético, es una crítica técnica, deliberadamente incómoda. Durante décadas, el debate permanece abierto. No se resuelve con opiniones, sino con experimentos futuros que aún no existen en ese momento. Einstein acepta algo importante, puede que esté equivocado, pero insiste en algo más importante aún. Una teoría física debe describir la realidad, no solo predecir resultados.
Aquí no hay derrota ni victoria inmediata, hay una pregunta que queda en suspenso, y esa pregunta sobrevivirá a Einstein. Tras la publicación del artículo EPR, la respuesta de la comunidad científica no es inmediata ni uniforme. Algunos físicos reconocen la fuerza del planteamiento, otros lo consideran un problema filosófico más que físico. Mientras tanto, la mecánica cuántica sigue avanzando, produce resultados experimentales precisos, permite desarrollar nuevas tecnologías, funciona. Para muchos científicos jóvenes, eso es suficiente. La física de mediados del siglo XX empieza a priorizar la predicción y la verificación experimental por encima de la coherencia filosófica completa. Einstein observa este cambio con distancia. No se opone a los resultados, se opone al criterio. Para él, una teoría que no describe una realidad subyacente sigue siendo provisional, aunque funcione. La mayoría de la comunidad no comparte esa exigencia. La cuántica se convierte en el lenguaje dominante de la física. Einstein queda en una posición incómoda. Es respetado, citado, homenajeado, pero cada vez menos influyente en la dirección real del campo. No es marginado, es superado por una nueva forma de hacer ciencia. Este aislamiento no es dramático, es silencioso, y marca el final de su papel como motor central del cambio científico. En los últimos años de su vida, Albert Einstein deja de ser solo un científico reconocido, se convierte de manera gradual en una figura pública con autoridad moral. No porque lo busque, sino porque su trayectoria lo coloca ahí. Tras la guerra, Einstein participa en debates sobre desarme nuclear, educación y cooperación internacional, no desde el activismo militante, sino desde la advertencia racional. Entiende mejor que muchos el alcance simbólico de la ciencia moderna. Sabe que el conocimiento técnico ya no es neutral. Su postura es clara. La ciencia avanza más rápido que la madurez política de la humanidad. Einstein no lidera movimientos, firma manifiestos, escribe cartas, apoya instituciones educativas y pacifistas. El ejemplo más conocido es su respaldo al manifiesto Russell-Einstein, un llamado a reflexionar sobre el peligro de las armas nucleares, publicado poco antes de su muerte. No hay contradicción con su pasado científico, hay continuidad. El mismo rigor con el que exigía coherencia teórica lo aplica ahora a la responsabilidad ética. Einstein no ofrece soluciones simples, plantea advertencias, y en esta etapa, su voz pesa más fuera del laboratorio que dentro. En Princeton, Albert Einstein lleva una vida sencilla. Camina solo, trabaja a diario, mantiene rutinas claras. No vive como una celebridad, aunque su rostro sea conocido en todo el mundo. Rechaza homenajes innecesarios, prefiere conversaciones tranquilas y trabajo silencioso. Su salud empieza a deteriorarse de forma progresiva. Einstein es consciente de ello, no lo dramatiza. Cuando los médicos detectan un aneurisma en la aorta abdominal, le explican las opciones. La cirugía podría prolongar su vida, pero con riesgos y limitaciones. Einstein toma una decisión racional y coherente con su carácter. Rechaza la operación, no por resignación, sino por convicción. Considera que prolongar artificialmente la vida, sin calidad ni propósito intelectual, no tiene sentido para él. Sigue trabajando mientras puede, corrige textos, lee, piensa, no busca cerrar su obra, sabe que ninguna obra científica se cierra totalmente. Albert Einstein muere en Princeton en el mes de abril del año 1955. Tenía 76 años. La causa es la ruptura del aneurisma que había decidido no operar. No hay discursos finales, no hay declaraciones grandilocuentes, no hay despedidas preparadas. Einstein muere como vivió sus últimos años, con discreción. Siguiendo sus deseos, su cuerpo es cremado y sus cenizas dispersadas en un lugar no revelado. No quería tumbas, no quería monumentos. Sin embargo, no todo ocurre como él lo había previsto. Durante la autopsia, el patólogo Thomas Harvey extrae su cerebro sin permiso explícito de la familia. Lo conserva para estudio científico. Este acto genera una controversia inmediata. No es un gesto heroico, es una decisión médica discutida, ética y legalmente ambigua. Durante décadas, fragmentos del cerebro de Einstein serán analizados en busca de correlatos anatómicos de la inteligencia. Los resultados son modestos, inconsistentes y en muchos casos inconclusos. Tras la muerte de Albert Einstein, ocurre algo predecible. Su figura empieza a simplificarse. El científico complejo, crítico, lleno de dudas y contradicciones, es reducido a una imagen cómoda, el genio absoluto. Pero esa versión no explica nada. No explica por qué fue ignorado en sus últimos trabajos. No explica por qué sus objeciones a la mecánica cuántica siguen siendo discutidas décadas después. No explica por qué su legado científico y su legado cultural no siempre coinciden.
Einstein no dejó una teoría final, no dejó respuestas definitivas, dejó preguntas bien formuladas, dejó una forma de pensar la ciencia como un acto humano, limitado por su tiempo, pero exigente con la verdad. Su influencia real no está en una ecuación aislada, sino en la manera en que obligó a la física a preguntarse qué significa realmente comprender la naturaleza. Aquí surge la pregunta final de este episodio. ¿Einstein fue el último científico clásico o el primer pensador moderno atrapado entre dos mundos? La respuesta no está en su biografía, sino en lo que la ciencia hizo y dejó de hacer después de él. Y esa historia aún no termina.